En el mundo hay dos o tres tipos de personas en el ámbito espiritual. El que es hijo de Dios, el que no es hijo de Dios y el que se considera que está en un terreno neutral. La Biblia es muy clara al respecto. No existen las personas neutrales. Jesús lo dijo de alguna forma. Él dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Hay algunas personas que consideran que son neutrales, que están bien con Dios y están bien con el diablo, que están bien con Dios y están bien con el mundo. Quieren participar de las dos cosas, quieren pertenecer a los dos reinos, y eso es imposible, literalmente hablando, de acuerdo a lo que la Biblia dice. No existe. Si usted ha pensado por un momento que existe un terreno neutral entre Dios y el diablo, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el bien y el mal, déjeme decirle que está equivocado. No existe terreno neutral. O le pertenece a Dios o usted le pertenece al diablo. O usted es hijo de Dios o usted es hijo del maligno. Permítame que se lo muestre con la palabra del Señor, amorosamente, con ese respeto que por supuesto le tengo a usted y a todos los que leen, oyen y escuchan este mensaje. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan, dice allá en el capítulo 3 y versículo 8 y 9: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esto es el Espíritu Santo. La simiente de Dios es el Espíritu Santo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjese que aquí la palabra del Señor está separando a las personas que practican el pecado, que les gusta vivir en el pecado, que les gusta practicar, que puede ser que inclusive sean cristianos, que están pidiendo perdón a Dios constantemente por el mismo pecado. Piden perdón y vuelven otra vez a cometer el mismo pecado. Pedro, en la primera carta, dice él: vuelve el perro a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. Ese es el tipo de personas de las que está hablando Juan. Dice ahí: el que practica el pecado es del diablo. O sea, es hijo del diablo, está bajo una esclavitud de Satanás. Pero dice: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, aquel que está practicando el pecado tiene una enorme, maravillosa y eterna oportunidad: venir a Jesucristo, confesar su pecado, arrepentirse de su pecado, abandonar el pecado y volverse a Dios. Y entonces el Señor le perdona, el Señor le limpia, el Señor lo purifica y lo convierte en su hijo. Por esto, para esto dice que apareció el Hijo de Dios. Para esto vino Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra, para deshacer todas las obras del diablo, la esclavitud a la que él tenía atada a la gente. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Se da cuenta que los cristianos, el creyente, el que se considera un hijo de Dios, sabe que es hijo de Dios, no practica el pecado. Puede pecar en algún momento, claro que en algún momento pecamos en algo, fallamos en algo, pero la palabra del Señor dice que nosotros no practicamos el pecado. Nosotros también aborrecemos el pecado. Nosotros también nos avergonzamos cuando pecamos. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo le he dado a todo hijo de Dios. Y cuando un hijo de Dios peca, es redarguido por el Espíritu Santo e inmediatamente va al Padre a pedir perdón, en un arrepentimiento, en un dolor por el pecado. Y dice ahí: y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa naturaleza nueva que nosotros tenemos es una naturaleza que nos impide pecar. Pero cuando nosotros, en nuestra naturaleza vieja, que todavía está allí, por eso Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, volvemos a eso, tenemos ese recurso maravilloso de venir al trono de la gracia, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. ¿Se da usted cuenta? Para esto vino Jesucristo, para deshacer todas las obras del diablo. Que Dios le bendiga ricamente.